Muy buenas tardes. Reiteramos nuevamente el saludo a cada uno de los asistentes. Vamos a seguir con este seminario triestamental por la defensa de la Universidad Estatal, la Universidad de La Serena. En esta ocasión ya estamos en la sexta conferencia. Vamos a presentar al señor Jorge Pizarro Soto, diputado por la región de Coquimbo, senador, entre 1990 y 1998, senador desde 1998, presidente del Senado en el 2010, extensa actividad política como dirigente del Partido Demócrata Cristiano y como parlamentario, en que se destaca su participación en modificaciones al Código del Trabajo en materia de protección a la maternidad, igualdad jurídica entre hombres y mujeres, probidad administrativa, ley del deporte, Código Procesal Penal, entre muchos otros. Nos expondrá enseguida en una conferencia de aproximadamente 45 minutos y luego una ronda de preguntas. Con ustedes dejo al señor Jorge Pizarro Soto. Un aplauso. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Vamos a saludar a todos los directivos, docentes, no docentes, estudiantes, profesores. Agradecer la invitación, pero por sobre todo creo que es una muy buena iniciativa de la asociación que puedan desarrollar un diálogo, supongo que es un debate donde se pueda escuchar la voz de los tres estamentos que componen nuestra universidad. Conversamos aquí informalmente antes de iniciar lo que fue la experiencia a fines de los 60, principios de los 70, del desarrollo de las universidades, del gobierno de las universidades de manera compartida por los tres estamentos, con una participación obviamente preponderante del mundo académico, pero también de los funcionarios y de los estudiantes, con luces y sombras, como todos esos procesos. Pero sin duda que, al menos los recuerdos que yo tengo de mi época de universitario, la convivencia con el estamento académico y con los funcionarios, siendo estudiantes, fue extraordinariamente rica, positiva, y hasta el día de hoy me ha servido mucho. La invitación que ustedes nos hacen, supongo yo que en la mañana los otros conferencistas habrán entregado sus puntos de vista, es a plantearse lo que debe ser el desafío de las universidades estatales en el ámbito regional, pero sobre todo en el desarrollo regional. Hoy por hoy nuestro país enfrenta el desafío de tener desarrollar un sistema educativo que sea equitativo, que sea de calidad y que permita efectivamente la inclusión y el desarrollo del capital humano en todo y cada una de nuestras regiones, en cada uno de nuestros territorios. Y creo yo que, por tanto, es un imperativo ético y una obligación para la sociedad chilena buscar esos objetivos. Y sin duda que si nuestro país o nuestras regiones quieren avanzar hacia un desarrollo político, administrativo, económico, social, que además sea de carácter descentralizador, debe pensar seriamente en el rol que tienen que cumplir nuestras universidades. Y creo que es fundamental la relación que hay, o la apuesta que tiene que tener cada país respecto al desarrollo del país o de cada una de las regiones, necesariamente va de la mano del rol que tienen que jugar las universidades, en este caso específico, las universidades estatales. Y si uno quiere que las universidades estatales jueguen ese rol, entonces el desafío es definir una política de Estado que fortalezca las universidades estatales. ¿Cuál es la realidad
en las regiones de nuestras universidades estatales, ustedes lo conocen mejor que yo, no se lo voy a repetir, son tremendamente débiles. Yo diría que la secuencia respecto de las cuales nuestras universidades han tenido a lo largo de su proceso de creación, en vez de irlas fortaleciendo para cumplir el rol para que fueron creadas, se han ido debilitando. Y yo me imagino que en la mañana habrán visto el tema, así para no repetirlo, pero el hecho concreto, el hecho claro y preciso es que la situación de origen de las universidades estatales regionales y cómo han ido evolucionando reflejan que hoy día hay una debilidad en el funcionamiento de nuestras universidades y por lo tanto casi ninguna cumple con el objetivo de estar insertas en el medio de la región en la cual pertenecen y contribuir al desarrollo de la región. Creo que uno de los problemas mayores que tienen las universidades estatales obviamente es exigirles que cumplan con lo que se supone debe ser la esencia de una institución universitaria de educación superior. Primero, docencia, enseñar, conocimiento, formación, ¿no es cierto? Un segundo elemento es investigación. Y el tercer elemento es ser capaces de hacer lo que llamamos antes extensión o ahora vinculación con el medio. Tenemos problemas en la calidad de la formación, pero yo diría que a nivel de región, y estoy hablando en general, las cifras demuestran que investigación es casi cero y vinculación con el medio o extensión casi no existe. Entonces, sin duda que tenemos un problema serio en esta materia. Y si hay algo que era lo que justificaba la creación de las universidades a nivel regional con las viejas divisiones de las sedes, fundamentalmente la Universidad de Chile y lo que era la Universidad Técnica del Estado, era tener esa capacidad de vinculación o esa capacidad de inserción y de complemento y potenciamiento con el medio donde estaban insertos. Curiosamente, lo que uno conoce como investigación o vinculación con el medio en las regiones está básicamente dada por universidades que no son estatales. Las llamamos universidades públicas, pero no son estatales. Estoy hablando de la segunda universidad, o la primera en regiones, básicamente la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción, desde el punto de vista de la opinión pública, todo el mundo cree que es del Estado, porque la considera una universidad pública, y es así. Pero es una universidad privada, lo mismo la Universidad Federico Santa María, o la Austral, y ellas, sin embargo, la Católica del Norte, ellas, sin embargo, han desarrollado elementos de trabajo en investigación y en extensión. Yo quisiera saltarme en realidad por un problema de tiempo las causas por las cuales hoy día estamos en una situación de debilidad. Pero sí creo que como Chile, como país, que formamos parte de esta instancia de países de la OECD y que por lo tanto siempre tratamos, y es bueno que así sea, medirnos con la realidad de los países que forman parte de la OECD y tratar de ir mejorando los indicadores de la OECD, o si nos comparamos con el resto de los países de la OECD, la verdad es que en este tipo de materia estamos en una situación bastante desmedrada. Y pongo este caso porque con la OECD se ha desarrollado un esfuerzo de cooperación para los efectos de evaluar si es que nuestras universidades están vinculadas con las regiones en las cuales están insertas y si es que las universidades estatales están en condiciones de desarrollar una estrategia de vinculación y de potenciamiento del desarrollo de la región, que es el tema que nos convoca. Y aquí quisiera decir lo siguiente. En los estudios que ha hecho la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de educación superior y las regiones, se piensa que, o se dice y se ha comprobado,
que en el pasado ni los poderes públicos ni las universidades han manifestado un especial interés estratégico en la contribución que podrían aportar al desarrollo de las regiones en las que se situaban. Y sin embargo, para la OECD, las universidades tienen que ofrecer más que educación. Es de la esencia de la universidad ofrecer más que educación, más que docencia. Y por lo tanto deben comprometerse con las regiones y contribuir al desarrollo de empleos basados en el conocimiento que permitan a los titulados encontrar un trabajo y así permanecer también en las comunidades donde están insertos. Y para cumplir con estos objetivos, el informe de la OECD señala que debiera buscarse que las universidades pudieran ser multimodales y multiescalares en el contexto de la sociedad del conocimiento y altamente globalizada y asimismo comprometidas con la región o con la localidad donde pertenecen. Multimodales en el sentido de que tengan la capacidad de relacionarse horizontalmente con diversos actores sociales relevantes del entorno, el Estado, las empresas, que puedan relacionarse con los temas públicos, con las ONGs. Es decir, que las universidades no solo elaboren conocimiento novedoso, sino que lo elaboren considerando su posterior aplicación en esferas no solo productivas, sino también culturales, de salud pública, medioambientales, etc. Por otra parte, las universidades multiescalares significa en el fondo que las universidades deben tener la capacidad de operar en diversas escalas al mismo tiempo. En concreto, deben poder operar en el nivel local, en el nivel regional y también nacional o global. Porque la globalización ocurre a cada instante en lugares concretos que cumplen con los requisitos de infraestructura, de capital humano y de plataforma económica y cultural que permiten vincular a una localidad específica con el resto del mundo. Por lo tanto, las universidades son instituciones modernas llamadas a convertirse en puentes entre el desarrollo de una región particular y la economía, entre una región en particular y la economía, política y cultura global. Hay toda una serie de formulaciones en ese estudio que permiten ver cómo se puede ir completando este tipo de objetivos. Pero sin duda que lo primero que uno piensa es el papel que tienen que jugar las universidades o que pueden jugar las universidades para contribuir en la innovación empresarial regional. Y para eso la contribución de las universidades a la innovación empresarial se debe reflejar en nuevos vínculos institucionales y en un nuevo tipo de cooperación. Y estas nuevas iniciativas deben tener el objetivo común no solo de transferir la investigación a la empresa, sino además promover el desarrollo autóctono de las economías locales y regionales habitualmente desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas. La cooperación entre las universidades, las empresas y la industria demuestra que las instituciones de educación superior y las empresas en especial y los negocios más pequeños en la práctica continúan adoleciendo de continuidad en el trabajo de cooperación o de colaboración. Es intermitente, no hay una continuidad, no hay proyectos, no hay programas que se mantengan en el tiempo donde se potencie lo que está haciendo la universidad y lo que la empresa, cualquiera que sea, necesita, ya sea en el ámbito de la minería, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la industria, en cualquiera de las áreas donde existan estas necesidades y estos complementos. Entonces, uno se pregunta, bueno, está bien, las universidades deben cumplir ese rol, o deben cumplir ese objetivo, pero ¿cómo se hace? ¿O de dónde obtienen los respaldos, o obtienen las capacidades? Y ahí es donde viene la necesidad de que se puedan desarrollar políticas de Estado, políticas públicas que fortalezcan este rol de las universidades estatales, regionales y que promuevan además la interrelación con el sector privado. El tema de la innovación es tal vez el desafío más grande. Sin duda que es ahí donde tenemos la mayor carencia y donde tenemos la mayor necesidad.
El otro día conversaba con miembros de la Academia Científica de Chile y uno se lleva sorpresas en realidad en nuestro país, algunas gratas y otras sumamente preocupantes. Hablábamos con ellos de lo que son los esfuerzos por formar científicos en nuestro país, porque los jóvenes puedan incentivarse con la ciencia y además que una vez que tienen esa formación o tienen esa vocación puedan tener un lugar donde investigar, donde desarrollarse. Y la verdad es que el campo natural y lógico debieran ser las universidades. Y sin embargo, hoy día no tenemos espacio en las universidades para desarrollar investigación o para mantener incluso la capacidad de científicos que tiene hoy día Chile o que está formando. Muchos de ellos al final terminan en el extranjero o terminan quedándose fuera porque acá no tienen la oportunidad ni las posibilidades. Y hay una razón que es muy obvia, que es el financiamiento, porque para desarrollar investigación hay que colocar la plata, alguien tiene que poner las lucas no alcanzan para investigación si solo estamos pensando en que las universidades estatales y regionales se van a financiar con la matrícula o los aranceles que se cobran o con lo que pueda producir en un momento determinado la universidad en un área que pueda obtener algún tipo de recursos o de proyectos específicos que busquen algún tipo de financiamiento. En definitiva, lo que no tenemos es una política de respaldo y de apoyo en términos financieros y de definición de políticas públicas que permitan que la investigación y el desarrollo de nuestros científicos se pueda dar en el ámbito de las universidades y en el ámbito de la región. Hace algunos años atrás, cuando se inició, ustedes se recordarán, porque esta región es pionera en eso, a inicios de la década de los 90, cuando se inició todo este proceso de desarrollo de los observatorios astronómicos en nuestro país, los astrónomos chilenos eran muy poquitos. Y cuando los europeos o los americanos que hacían las inversiones de estos grandes centros astronómicos que tenemos en la región, o la tercera o la segunda, llegaban acá y nosotros decíamos, bueno, aunque nos den un porcentaje del tiempo de observación, nosotros no teníamos cómo llenarlo. Peleamos porque se nos pudiera dar, aunque fuera el 10, el 12%. Y los pocos astrónomos que teníamos decían, oiga, si nosotros, sumando a todos los que tenemos y con todos los proyectos y con todas las posibilidades, no llegamos ni al 2 ni al 3%. Y uno se lleva la sorpresa hoy día de que los astrónomos chilenos, en los observatorios nuestros en todo el país, por lo que me explicaban en ese día, en promedio estaba Mario Baúl, que incluso estuvo trabajando en uno de estos observatorios de acá, que en la práctica hoy día se está ocupando casi el 15-16% del tiempo de observación, que es un aporte tremendo para el desarrollo de la astronomía y para los astrónomos chilenos, y que hoy día uno se podría decir como país que la astronomía en Chile ha tenido un desarrollo, que tenemos científicos importantes, que tenemos astrónomos de primer nivel, que tenemos proyectos, que hay un desarrollo. Para mí fue una sorpresa positiva. Pero al lado de él estaba el señor Muñoz, experto en sismología, sismólogo de nivel internacional, que me mostró la otra cara de la medalla. Nosotros que somos un país de terremotos, lo sufrimos cada 6-7 años de manera catastrófica, que nos cuestan miles de millones de dólares, que significan pérdidas humanas, de infraestructura, de tiempo, de oportunidad, un desgaste tremendo, psicológico, de todo tipo. Yo estaba convencido que la sismología en Chile era una de las ciencias más desarrolladas y que teníamos una demanda importante por jóvenes científicos que se dedicaran a eso. Y me encontré con la sorpresa que tenemos 4 sismólogos en Chile. Y dije, 4, no, perdón, me dijo, es que en realidad deberíamos ser 6, lo que pasa es que hay 2 más, pero que entran y salen. Pero en Chile somos 4. Y uno dice, ¿pero cómo? Con todo lo que hemos hablado, después de cada uno de los terremotos, nosotros que hemos tenido experiencia acá, después del 2010 y los terremotos los tenemos cada 6-7 años.
y no tenemos una política de Estado coherente en el tiempo que permita el desarrollo y la formación en el área sismológica, que es fundamental para el desarrollo económico, social de nuestro país, para la seguridad de nuestros habitantes. No tenemos plata para formar el sismo. Menos tenemos para los proyectos que necesitan desarrollar, para ir previniendo, investigando, evaluando. Les doy estos ejemplos porque en realidad uno se da cuenta ahí de que en el fondo no tenemos una decisión como país de definir una política pública que sea capaz de fortalecer las instituciones que están en condiciones de desarrollar investigación, de desarrollar innovación, de desarrollar conocimiento. En una sociedad donde lo que manda es el conocimiento, en una sociedad cada día más globalizada y donde lo local adquiere una importancia fundamental, aunque aparezca un contrasentido. Estamos en una sociedad globalizada, pero lo local cada día tiene una importancia más fundamental, porque es lo que permite mantener la identidad, es lo que permite mantener el factor cultural, es lo que permite mantener el arraigo, es lo que permite ser algo, de formar parte de algo. Y a mí me parece que ese es el desafío que viene para los próximos años. Yo espero francamente que cuando debatimos todo el tema de la reforma educacional y debatimos el tema de la educación superior y debatimos el que queremos entregar educación de calidad, tenemos que pensar no solo en la educación de calidad y formación de nuestros jóvenes, sino que además en estas otras dos áreas que son fundamentales, en que el rol de las universidades estatales es prioritario. Porque las universidades privadas no les va a interesar esto. O si les interesa van a tener solamente el prisma de lo económico o porque alguien les financia, como de hecho lo hacen algunas de las actividades de los proyectos que a ellos les interesan. Y será solamente por motivos más bien comerciales, empresariales y no en términos de desarrollo integral. Por eso es que cuando en un informe como este se habla de la necesidad de fijar políticas que fortalezcan la institucionalidad de educación superior, estatal y pública con un objetivo de vincularlo al desarrollo comunal, es fundamental que sea integral, en todos los niveles, económico, político, cultural, social. Este informe de la OECD entrega también la experiencia de lo que fue la evaluación que ellos hicieron en la región del Biobío. Y escogieron la región del Biobío porque, como decía recién, nuestro país no ha tenido una política nacional explícita para igualar la oportunidad de educación superior en la región. Y ese que es un diagnóstico general, la idea era ver cómo esto se aplicaba en cada una de las regiones. Y en el informe de estudios territoriales de la OECD en Chile, establece que la educación y el mejoramiento del capital humano deben ser prioridades por razones de competitividad y fundamentalmente de equidad. El desarrollo del capital humano es fundamental para aumentar la productividad de las regiones chilenas y para alcanzar los estándares de los países de la OECD. Entonces se hizo este estudio en la región del Biobío como una forma de contribuir al fortalecimiento de la educación superior en el desarrollo y el rol de la universidad en el desarrollo regional. Curiosamente, los resultados en esta región del Biobío son bien contradictorios, ¿verdad? Porque la región del Biobío es la segunda región después de la metropolitana donde efectivamente se hace investigación, donde hay algo de innovación, donde hay algo de extensión y de vinculación con el medio donde está inserta la universidad. Y sin embargo, esa misma región presenta niveles de desempleo mucho más altos que en el resto del país. Porque uno dice, si hay una lógica y hay uno de los objetivos que se persiguen con que las universidades puedan estar insertas y jugar un papel de inserción en el medio y de potenciar el desarrollo económico de una región, es para mejorar el tema del empleo.
Y está claro que mientras más conocimiento, más formación tengan nuestros jóvenes, mejor calidad de empleo tienen. Y más oportunidades hay. Y si hay innovación, entonces quiere decir que hay más emprendimiento y puede haber mejores inversión y mayor productividad y a la vez mejor calidad de empleo. Y sin embargo, los índices de desempleo en esa región siguen siendo más altos que en otras regiones. Entonces la pregunta de uno es decir, ¿por qué se produce? Y la razón, yo me imagino que ustedes ya, por la explicación, ya se la imaginan. ¿A dónde se van? Se van a la región metropolitana. Y si no se van a la región metropolitana, se van para afuera. Y se van para afuera porque, a pesar de que ahí se hace atención y hay oportunidades, en la propia región no encuentran ni el arraigo, ni encuentran la oportunidad, ni encuentran la alternativa de empleo de calidad o de proyección de lo que puede ser su desarrollo profesional. Y por lo tanto, volviendo a lo mismo, quiere decir entonces que las propias instituciones o las propias empresas o las entidades o las unidades económicas productivas no están haciendo lo necesario para retener o para incentivar que esos jóvenes o esos profesionales se mantengan en la región donde son formados. Yo quisiera, para no aburrirlos mucho, decirles que hay algunas, en este informe, que a mí me pareció sumamente interesante, hay algunas recomendaciones que creo que son importantes para fomentar el vínculo que debe existir entre las universidades y la región donde están insertos. El informe dice que en Chile aún se observa un cierto grado de desfase, tanto al interior de las instituciones como de las políticas públicas e instrumentos de financiamiento que las sostienen. Más aún, en relación específicamente a la actividad universitaria de vinculación con el medio, en el sistema de educación superior persiste una situación un tanto ambigua y paradojal. La sociedad chilena necesita y demanda de aportes relevantes de parte de las universidades e instituye la vinculación con el medio como área de acreditación institucional, pero no crea las correspondientes políticas e instrumentos públicos para orientar y financiar aquellas que estime de menor relevancia. Entonces, como consecuencia de eso, esa evaluación lo que corresponde, como de manera prioritaria, es definir una política pública global y concreta que permita a nuestro país entregar una tendencia clara al vínculo entre universidad y desarrollo regional. La vinculación con el medio alcanza su expresión más completa cuando está organizada por políticas, mecanismos, acciones y resultados dirigidos a instalar un significativo intercambio con el medio con sentido bidireccional en espacios de construcción compartida de conocimiento, de naturaleza y de valor relacional. Esto es lo esencial, porque si dentro de los objetivos de cualquier universidad, donde quiera que esté, pero estamos hablando de las universidades regionales, si dentro de los objetivos de la universidad no está la vinculación con el medio, entonces claro, no sacamos nada con plantearnos el desafío o el rol que puede cumplir cualquier universidad en el desarrollo de una región o una localidad en específico. Si la universidad no lo tiene como objetivo o no le interesa, además parte esencial de su formación, de su rol como institución de educación superior, entonces no hay nada que decir ni nada que hacer. Y ahí entonces nos encontraremos con la realidad cruda que tenemos, de que hay muchísimas universidades, las privadas, que lo único que les interesa es el negocio y entregar docencia y ganarse algunas lucas y no importando la calidad ni el medio en que están insertos. O sea, para ellos es un tema de mercado respecto del negocio de la educación superior, pero no es un tema de generar una institución de educación superior que pueda desarrollar un rol mucho más integrador en el medio donde están insertos. Y aquí, este informe lo que define son 3 tipos de estrategias a seguir para fortalecer y priorizar la vinculación de las universidades con la región donde están insertos. Primero, definir estratégicamente su medio de desarrollo relevante.
es decir, realizar la planificación estratégica en función de un determinado medio de desarrollo hacia el cual la universidad decide orientar su crecimiento e impacto efectivo. Esta definición marca la autoconciencia de la universidad en relación a los principales actores que constituyen sus redes de confianza. La segunda propuesta es multiplicar los espacios y las oportunidades de sinergia entre la academia y sus contrapartes externos pertinentes, según sea la naturaleza de sus respectivos ámbitos de acción, lo cual implica buscarse y aceptarse mutuamente como aliados y fuentes insustituibles de un esfuerzo compartido de construcción, transmisión y aplicación de conocimiento. Y la tercera es institucionalizar este enfoque de generación compartida de conocimiento, lo que implica desafiar las fronteras tradicionales de las disciplinas y sus respectivas expresiones organizacionales dentro de la universidad, organizándolas en espacios multidisciplinarios y transversales para el desarrollo compartido de respuestas a temas complejos de la sociedad. Se establecen aquí, también se hacen algunas sugerencias. En el informe del profesor von Baer identifica algunas de las medidas que nosotros debiéramos hacer. Y plantea como medidas concretas, primero, incorporar el área de vinculación como el medio, como área de acreditación obligatoria. Hoy, la vinculación con el medio es un área electiva. O sea, una universidad, si se quiere acreditar, dice, mire, yo no voy a asumir el desafío de integrarme al medio donde estoy inserto, que si estoy en Serena, en Coquimbo o en la cuarta región, no lo voy a asumir, es electivo, no es obligatorio. Y por lo tanto, va a un lado. Y ahí es donde viene la visión, ahí inmediatamente se produce la definición que yo les decía recién. Hay universidades que decían, no, yo me voy a dedicar a la docencia, no me importa esto otro, no me importa dónde estoy inserto, a mí lo que me interesa es tener alumnos, darles una educación, cobrarles los aranceles, tener acceso a los ciertos y ganarme una mucha. De manera que aquí lo que se establece es la acreditación, en la acreditación que sea obligatorio el área de vinculación con el medio. Esto significa asumir que la función de vinculación con el medio no es una función subalterna, sino como otra esencial de la universidad, de valor equivalente a la investigación y a la docencia de pre- y postgrado. Segundo, cada universidad estatal regional en este marco debe elaborar un proyecto institucional que define estratégicamente su medio de desarrollo relevante con sus respectivos espacios de interacción, simbiosis y colaboración con otros actores del entorno, así como instrumentos de evaluación. Tercero, para lo anterior, el Estado debe crear instrumentos de fomento y mecanismos de financiamiento apropiados y estables, orientados a actividades del medio nacional, regional y local, cuya naturaleza y destino sea de claro uso y beneficio público. Por ejemplo, incorporar un componente agregado al aporte fiscal directo, un componente que en el fondo se transforme en un reconocimiento e incentivo a las instituciones que realicen actividades de vinculación con el medio, reconocidas y debidamente evaluadas como relevantes para el desarrollo de la sociedad en su respectivo entorno. Crear también un aporte fiscal indirecto, específicamente para actividades socialmente relevantes de vinculación con el medio. Crear fondos concursables específicos para proyectos de vinculación con el medio, equivalentes a los que existen para investigación o innovación. La posibilidad de tener convenios de desempeño diferenciados según institución y región, concursos, premios regionales y nacionales para reconocer y visibilizar las iniciativas más innovadoras y de mayor impacto de efectiva vinculación con el medio. Aquí a mí me parece que es fundamental también desarrollar políticas que potencien el impacto de la educación superior en el desarrollo regional. El Foro para la Educación Superior también
ha planteado una serie de consideraciones, ideas, fuerzas en esta materia, para definir una política de Estado que potencie a las universidades como un factor clave de desarrollo regional. Y plantea que debe existir una articulación entre el Estado, las universidades y la empresa, la industria, una suerte de trío potente que establezca responsabilidades compartidas para generar un mejor impacto de educación superior en el desarrollo regional. Plantea también asumir una suerte de contracultura a la centralización. Nosotros hemos tenido esfuerzos importantes en materia de descentralización, sin duda, pero hasta el momento hemos avanzado poco. Tenemos hoy día gobiernos regionales que pueden decidir en materia de recursos financieros. Vamos a tener por primera vez una elección de consejeros regionales de manera directa. Vamos a votar todos por quienes nos van a representar en ese consejo regional, que es un paso importante. Pero recién estamos en discusión en el Congreso y está en el Senado lo que deben ser las facultades que tenga ese consejo regional. Porque hoy día el consejo regional lo que hace, está presidido por el intendente, está conformado por consejeros electos de manera indirecta por el sistema de que los concejales en cada una de las provincias eligen por un determinado número, y los consejeros forman hoy día el consejo regional, el gobierno regional, y tienen capacidad de decidir en materia presupuestaria, en priorizar determinados planes. Pero no tienen facultad de fiscalización, por ejemplo, de la acción del intendente o del gobierno regional desde el punto de vista del Ejecutivo. El Consejo Regional solo puede definir o decidir dependiendo de las propuestas del intendente. Es el intendente el que tiene la iniciativa, el que tiene la manija de qué es lo que se pone o no se pone en el que se prioriza o no. En ese sentido es como una réplica de lo que sucede con el Congreso Nacional, en que el presidente de la República es el que tiene iniciativa exclusiva en materia de gasto o en materia tributaria, por ejemplo. Pero en el caso del Consejo Regional es más delicado todavía, porque es el que define las prioridades y el que define el tipo de proyecto y cómo se toman en definitiva las decisiones. Entonces, nosotros hoy día tenemos que ser capaces de llegar a concretar la segunda fase de la reforma. No basta con elegir a los consejeros regionales de manera democrática. Hay dos elementos más. Una es el aumento de facultades para este Consejo Regional en materia de fiscalización, de control. Dos, este futuro Consejo Regional o Gobierno Regional debiera tener también posibilidades de tener iniciativas locales que permitan un cierto nivel de autonomía en materia financiera. Y yo creo que el elemento más relevante, y que sí va a ser un cambio fundamental en lo que ha sido la articulación del Estado de Chile, es que debemos elegir a un jefe del gobierno regional de manera directa. O sea, así como tenemos alcaldes con un consejo municipal, y el alcalde es el que tiene la responsabilidad ejecutiva y el consejo municipal tiene la facultad de control, de fiscalización y definición de los presupuestos, como tenemos al presidente de la República y al Congreso. En el caso de la región, si queremos realmente tener autonomía regional, debemos elegir un jefe del gobierno regional de manera democrática, con su consejo. Y por lo tanto, a partir de ahí recién yo creo que vamos a estar en condiciones de definir de manera más autónoma, de manera descentralizada, lo que puedan ser las propuestas o políticas de desarrollo regional dependiendo de la realidad de cada uno de nosotros. Y sin duda que ahí entonces el papel que le estamos pretendiendo asignar o lo que estamos pidiendo o lo que se plantea como fundamental para el desarrollo de una región, el papel que tienen las universidades del Estado tiene que entrar también dentro de esa lógica. Porque de alguna parte ese futuro gobierno regional tiene que no solo definir un plan de desarrollo a nivel regional propio de nuestra región, sino que además tiene que hacerlo
tendrá que implementarlo, alguien tendrá que pensarlo, alguien tendrá que enriquecerlo, alguien tendrá que ir haciendo las propuestas que permitan que de acuerdo a las condiciones nuestras o los potenciales que tengamos como región podamos cumplir con ese plan de desarrollo regional. Y ahí entra, por supuesto, todo el sector privado, todo el sector de emprendimiento, la pequeña empresa, la mediana empresa, y veremos si las prioridades nuestras siguen estando por la apuesta al buen uso del recurso hídrico, que ha sido, como quien dice, el motor o el caballito de batalla en nuestra región en los últimos 20 años. O si el tema de la minería lo tenemos que compatibilizar con lo que es el desarrollo del turismo. O si el turismo se va a desarrollar solo en el sector costero, lo vamos a tratar de integrar hacia el interior de nuestra región, en cada uno de los valles. O si la conurbación Coquimbo-Serena ya no puede ser pensada solo como dos ciudades separadas, tiene que ser observada y desarrollada, pensada a futuro como una sola. O si los grandes proyectos de desarrollo minero que están todos en la provincia de Choapa no pueden estar concentrados, no pueden pensarse solo en lo que sucede desde el punto de vista productivo, sino que como provincia de Choapa tendremos que diseñar un plan común que contemple el mejoramiento de la conectividad, que sea sustentable con el medio ambiente, que ese desarrollo de los 4 o 5 proyectos mineros grandes no impida el desarrollo de la agricultura, que ha sido parte de la tradición que existe en la provincia de Choapa, que está orientada a una agricultura de exportación, en el caso de la fruta, de la palta, de la uva, una agroindustria como el caso de la industria pesquera, que está básicamente sustentada en pequeña producción, y también lo que forma parte de nuestra cultura en toda la región, en Limarí y en Choapa, que son las comunidades agrícolas, los crianceros, la gente que vive culturalmente todavía de la explotación o el desarrollo del ganado caprino. Es decir, aquí hay que pensar en los desafíos múltiples que se nos vienen como sociedad, y alguien tiene que hacerlo. ¿Quién tiene la labor de la ejecución o de la coyuntura o del manejo de un gobierno del nivel que sea? Normalmente no alcanza a estar en el área del pensamiento, en el área de la proyección, en el área de las propuestas, en el área de la innovación, de la creatividad. Y naturalmente ese rol, que naturalmente debe cumplir ese rol, tiene que ser la universidad. Y obviamente cuando hablamos de las universidades estatales, si fuéramos capaces de tener una política pública que le entregue financiamiento y que le genere incentivos y que genere oportunidades para que las universidades estatales jueguen ese papel, no me cabe duda que podemos tener éxito. Por eso es que cuando se plantea aquí asumir una contracultura, lo que es la centralización, lo que necesitamos, por supuesto, es potenciar lo regional y lo local. También se plantea implementar sustancialmente la coordinación entre las políticas públicas de educación superior con las políticas regionales y de las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior deberían jugar un papel mucho más proactivo en la relación con los actores regionales, especialmente con el sector productivo empresarial. La masificación hace que las instituciones de educación superior regionales tengan un mayor impacto, un impacto mucho más potente en la formación de los estudiantes de menores recursos. Plantea incrementar incentivos y recursos para investigación conjunta entre universidades y empresas locales. Y por último, identificar las necesidades de sectores productivos regionales y contribuir con la formación de pre y posgrado. Yo quisiera, solo para terminar, hacer una constatación. Hace alrededor de 5 años atrás, en el gobierno anterior, se estableció legalmente la creación de las agencias de desarrollo regional. ¿Cuál era la idea? Que pudieran tener en cada una de las regiones una institucionalidad del Estado que pudiera de manera autónoma, independiente del gobierno de turno, trabajar en lo que fuera la definición de una propuesta de desarrollo para la región. A partir de la realidad amplia que nosotros tenemos, ser capaces de generar una propuesta ahí que contemplara, por supuesto, el desarrollo productivo, que contemplara el desarrollo del área de los servicios, que contemplara las necesidades de infraestructura, tanto productiva como de servicios,
que potenciara o que pudiera potenciar la relación entre lo público y lo privado, que a partir de las capacidades de recursos humanos que pudiéramos tener en la región, pudiéramos tener una propuesta que nos interpretara todo, que nos dijera o que nos diera lineamientos de una estrategia de desarrollo regional integral. Bueno, eso empezó a funcionar y lamentablemente en estos últimos 3 años no se ha hecho nada en esa materia. Y creo que no se ha hecho nada intencionalmente. Porque cuando uno se plantea una estrategia de desarrollo regional y empieza a contemplar lo que es lo público y lo privado, quiere decir entonces que tiene que haber una definición o una visión integral de cómo una región diversa como la nuestra se va desarrollando y que ese desarrollo económico pueda ser sustentable con lo medioambiental y que ese desarrollo económico sea también ser sustentable con el desarrollo humano, con el desarrollo de las capacidades y los talentos que nosotros tenemos. Y que por lo tanto tiene que, así como tiene que haber un aporte de lo público, del Estado, también tiene que haber un aporte de lo privado. Y también tiene que haber una cierta apuesta colectiva de por qué lado nos vamos desarrollando y cómo cada uno va aportando a las necesidades que tenemos como región. Y lo voy a poner un solo ejemplo. Nuestra región, para seguir desarrollándose y sobreviviendo, necesita imperiosamente redefinir el uso del agua. No estoy hablando ya como país, estoy hablando como región. Cualquiera de nosotros que se le ocurra decir, a ver, ¿qué diablos es lo que podemos potenciar en la región? Ah, el turismo. Sí, fantástico, tenemos playa, tenemos clima, tenemos campo, tenemos cordillera, no solo acá en La Serena, también para el sur. No, mira, es que los mineros, sí, la región tiene un potencial minero enorme. Tenemos tradición de pequeña minería, mediana minería, de gran minería. Agricultura, porque el Valle del Limarí produce más del 50% de la producción agrícola, entonces tenemos uva, tenemos pisco, tenemos palta, tenemos mucho que desarrollar, aceite de oliva, otras cosas. ¿Verdad? Servicio. Los indicadores para Serena de calidad de vida en nuestra ciudad son muy positivos. Y es por algo. Es por algo, porque esta es una ciudad, entre Serena y Coquimbo, a pesar de que están cada día más juntos, son 2 ciudades donde a la gente le es muy atractivo venir a vivir. Son todavía ciudades donde hay un cierto nivel de integración, donde todavía en los espacios públicos nos encontramos, donde los que tienen más y los que tienen menos en alguna parte de la ciudad se juntan. Plaza, en el estadio, en el centro, en la parte deportiva, cultural, en la playa. Hay universidades, hay calidad de educación en algunos sectores, hay mejor calidad de vida, hay unas urbanizaciones, en fin. Estamos cerca, por último, de lo que nos falta. Estamos a 40 minutos en avión de la capital, a 4 horas por tierra. Serena tiene estos indicadores hoy día, ¿no? Lo que sale en todos los indicadores donde dicen qué ciudad hoy día a la gente le gustaría vivir, estamos bien. Pero volviendo al otro tema, decir, bueno, si uno piensa en cualquier cosa que implique elaborar una propuesta de desarrollo para nuestra región, el tema del agua es fundamental. No se puede hacer turismo si no hay agua. El turismo lo que pide obviamente son comodidades, infraestructura, hotelería, recreación, un ambiente sanitario impecable, y para eso se necesita agua, se necesita tratamiento de las aguas, se necesita alcantarillado, se necesita. Ni hablar de la agricultura, ni hablar de la minería. El agua es un elemento esencial en nuestra región. Somos una región donde lo anormal es que llueva, lo normal es que estemos en sequía. Y para cualquiera de esas actividades necesitamos entonces redefinir el tema. A propósito de lo que está sucediendo en Ovalle hoy día con esa epidemia infecciosa, donde la primera alternativa que se vio, pues tenemos 1.743 casos ya hasta hoy día, desde el lunes en la noche hasta ahora.
se pensó en el agua inmediatamente. ¿Y por qué en el agua? Porque Ovalle depende, por si la gente no lo sabe, del agua que le entrega el embalse de la Paloma. El embalse de la Paloma, al igual que el Punclaro, está prácticamente seco. Entonces lo primero que se pensó es decir, el agua que está bajando, como ya está tan bajo el embalse y empieza a agarrar los sedimentos, empieza a agarrar cuanta cosa hay metida abajo en entonces viene el agua contaminada. Pero lo terrible de todo es que el agua del embalse y la empresa Aguas del Valle y todo, en esa materia del Estado no tiene absolutamente nada que ver, ni nada que decir. No tenemos ni un instrumento para, por ejemplo, frente a esta emergencia, darle una instrucción a la empresa de agua potable, o darle una instrucción a los regantes que administran el Paloma, que son los dueños del agua. No tenemos. ¿Y por qué? Porque, bueno, tenemos un sistema de código de agua donde el agua es un bien nacional de uso público, así está definido en la Constitución, porque hay gente que dice, personalicemos el agua, bueno, la Constitución sí ya está definido. En la Constitución está definido que el agua es un bien nacional de uso público. El problema está en que también está definido que se entrega en usufructo a quienes la necesitan para desarrollar una determinada actividad. Y ahí es donde viene el problema. Porque cuando se entrega el usufructo, el que usufructa, el que es concesionario, entonces tiene la propiedad del usufructo. Y ahí es donde no lo podemos meter, porque pasó a ser privado. Y eso es algo que tenemos que modificar. Porque si no, cuando pensemos en un diseño estratégico de desarrollo regional global y no tenemos considerado este elemento y el Estado, por una política pública, no tenga los instrumentos necesarios y esté sometido a la buena voluntad de quienes sí tienen los derechos, entonces estamos liquidados. Porque cada cual siempre va a cortar para el lado de otro. Entonces, ¿cómo le exigimos nosotros, por ejemplo, que para que sea sustentable medioambientalmente a la empresa minera que va a desarrollar el proyecto, saque agua del mar y desalinice? O use el agua del mar porque hoy día hay tecnología para eso. No lo hacen, porque les sale más barato ir y comprarle las acciones de agua a los productores pequeños que sacar el agua del mar que les produce un costo muy caro. Entonces dependemos de la buena voluntad y que en materia medioambiental entonces se le exija, etcétera, etcétera. Tenemos que ir caminando por ahí. Yo planteo esto porque son las universidades, son ustedes, son la gente pensante la que tiene posibilidades de desarrollar visiones más integrales de lo que debe ser el desarrollo de una región de manera integrada, de manera más justa, con sentido de equidad y generando igualdad de oportunidades para todos. Y una universidad estatal como la de ustedes no puede renunciar a ese papel, y es obligación de la sociedad en su conjunto otorgar los recursos para que las universidades estatales en las regiones sean fuertes, cumplan con su papel de estar vinculados con el medio, que hagan investigación y que entreguen docencia. Muchas gracias. Le preparan un presente, no sé si alguien tendrá alguna pregunta, vamos a dejar unos minutos. A propósito de agua está no vaya a terminar la Perdón. No, gracias por visitarnos y gracias por su exposición. Habría algunas cosas en las cuales me gustaría recabar su opinión. Una es el tema de la ley de acreditación. El diseño del sistema de acreditación de la ley anterior fue francamente deficiente, como demostraron los hechos. Hay algunas cosas que creo que son importantes considerar. Hay un modelo en Chile de institución de control que es bastante eficiente, que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que separa un poco esa institución del avatar político. En ese sentido, yo diría que lo que sería el organismo máximo de la acreditación
también deberíamos tener un modelo de esa naturaleza, en el sentido de que no esté bajo la dependencia del Ministerio de Educación, sino que sea un organismo de control lo más autónomo posible. Tampoco se lo dotó en la ley de una planta de profesionales, ¿ya?, que fueran absolutamente independientes de ser funcionarios universitarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? De que el profesor de la universidad A termina acreditando a la universidad B y viceversa. Y si uno analiza la acreditación por universidades, se da cuenta que realmente hay universidades que tienen problemas económicos serios y que están acreditadas al máximo por prestigio, cuando uno de los principios que dice que debe cumplir la universidad es el de la sustentabilidad económica. Por mencionar un elemento. Otro elemento, la vinculación con el medio. Acabamos de hacer un estudio con unos egresados del magíster, y ¿qué es lo que demuestra? Que hay un listado de actividades y cada comisión tomó algunas actividades de algunas universidades y a todos en el fondo les dijo ok con la acreditación en la vinculación por el medio. Ni siquiera el propio checklist que hizo la Comisión Nacional de Acreditación en un momento dado lo cumplen todas las comisiones de pares. Entonces, allí hay un trabajo bastante en profundidad que hacer, que es que la normativa de acreditación debe ser mucho más clara que la actual. Y los principios de esa normativa diría que deben quedar muy claros en la ley. Por ejemplo, la vinculación entre acreditación de la universidad y acreditación de carrera. En la actual, una universidad perfectamente podría tener muy pocas carreras acreditadas y tener el máximo de años de acreditación, por tomar un tema. Otra cosa que es importante, que me gustaría también su opinión, es el tema de la renovación del personal académico de las universidades del Estado. Estamos al borde que vuelvan, ¿no es cierto?, alrededor de, dicen algunos 3.000, otros 5.000 doctores que tenemos de las personas que están haciendo estudios en el exterior. El tema es dónde ese doctor va a trabajar cuando vuelva a Chile. Lo ideal es que trabaje en las universidades. El tema es que la Universidad del Estado ya tiene sus plantas relativamente congeladas. Y eso nos lleva a otro tema que se abordó en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue la ley, ¿no es cierto?, para la desvinculación de los académicos de las universidades, que ya se cumplió con el plazo, ya se usaron los fondos, pero que frente a esta nueva situación podría ser muy interesante reactivarla para que renuncie un 20-25% de los profesores de las universidades del Estado que tienen ya edad de pensionarse y sean reemplazados por doctores de los que vienen llegando con conocimiento fresco, con una nueva actitud, etc. También está el tema de la FEDE. Las universidades tradicionales del CRUNCH, la Chile y la Católica, reciben mucho más a FEDE que las universidades regionales. En nosotros, el 95% del estudiante viene de establecimientos municipales o de establecimientos subvencionados. En el caso de la Chile, el 40% de los estudiantes viene de colegios particulares pagados, y en el caso de la Católica está arriba del 80%. Es decir, le estamos dando más a quienes menos necesitan. Y esos son fondos generales, no son fondos por concurso. Y se le han hecho mínimos cambios al sistema desde que se inició en 1981. Por lo tanto, es un tema que se debería analizar y probablemente cambiar. Otro tema, ¿no es cierto?, es el control de los fondos públicos. Usted conoce muy bien, ¿no es cierto?, que como funcionarios públicos hay que, en este momento, cualquier factura arriba de 150.000 pesos hay que hacer la compra vía Chile Compra. Eso nos está costando en casi todo lo que compramos alrededor de un 20% más de lo que se le cuesta a una universidad privada. Con otro agregado, cualquier fondo público que recibe una universidad privada no tiene que rendir cuentas en absoluto de eso, y nosotros estamos ya supervisados en cualquier gasto por la Contraloría. ¿Cómo sabemos si esos fondos están bien gastados? Creo yo que hay algunas cosas concretas en las cuales sería bien interesante profundizar. La ley de acreditación, ¿no es cierto?, se supone que sería aprobada este año.
quizás va en la misma línea, ¿no? Usted es una persona privilegiada. Primero agradecerle su presentación, sin duda, pero decirle que siento que usted es una persona privilegiada en este país, ya que por voto popular está donde está hace muchos años. Usted ha hablado claramente del rol de las universidades en términos de la vinculación con el medio, del desarrollo regional, de la investigación, ¿ya? En el lugar donde usted está, se toman decisiones claves para construir el país que tenemos, pero no necesariamente el país que nos merecemos. Mi pregunta puntual, por ser usted también representante de nuestra región, es ¿cuál es su compromiso con la única universidad estatal de la región como es la nuestra, para que se concreten toda esa línea desarrollada por usted en términos de vinculación con el medio, investigación focalizada y las otras acciones que usted describía? Y fundamentalmente le hago esa pregunta porque los ciudadanos comunes y corrientes no estamos instalados en ese espacio tan importante y tan clave. Usted sí. Entonces mi pregunta concreta es, ¿cuál es su compromiso con esta universidad estatal, regional y como la única universidad estatal de la región? En la misma línea de pensamiento del colega que recién intervino. Gracias. Una última pregunta. Sí, Buenas tardes, senador. Sí, yo he escuchado hablar mucho de que me quedé pensando si de alguna manera se dice que la Universidad de La Serena solamente es una universidad docente. La Universidad de La Serena está acreditada, por ejemplo, en vinculación con el medio. La Universidad de La Serena anualmente tiene 115, 116, 18 publicaciones ISI, lo que no es menor dentro de... Perdón, ¿118 qué? Publicaciones ISI, investigación. Entonces, el ministerio o el gobierno mide a las universidades en términos de investigación por publicación. Y entonces me gustaría, dentro de esta región de Coquimbo, es la única universidad que hace investigación. Es la única universidad que tiene profesores contratados para hacer investigación. Entonces eso me gustaría que quedara claro. Y en cuanto a ¿cuál es dentro del presupuesto anual que tiene esta universidad? El 16% lo recibe del Estado. El 16%. Dentro del presupuesto anual que tiene esta universidad. Entonces, a nosotros nos interesa cuál es el modelo de financiamiento, que se me pregunta, que debería venir para una universidad estatal. Entendiendo que una universidad estatal obedece más bien a dar respuesta a las necesidades de la sociedad y no del mercado. Una universidad estatal se preocupa de tener vigente las carreras de pedagogía. En la universidad privada, ¿no es cierto?, no es, las carreras de pedagogía no son buenas, buen negocio. Nosotros tenemos que hacerlo porque somos una universidad estatal, aunque tengamos 4 o 5 alumnos dentro de la carrera. Entonces mi pregunta es más bien por el modelo de financiamiento que deberían tener estas universidades. Bueno, yo le agradezco las intervenciones y la información sobre todo. Lo primero es decir que es bueno que hagas la aclaración de cuánta investigación hace la Universidad de La Serena, porque yo no he dicho que no haga. Lo que he tratado de decir es que el estudio a nivel del país es que en las regiones se hace poco y nada casi. Y al revés, justamente lo que estaba tratando de reafirmar es que si no hay investigación o no hay vinculación con el medio,
más podríamos pretender que las universidades jueguen un rol en una estrategia de desarrollo regional o en el progreso de nuestra región. De manera que te agradezco la aclaración. Yo no sé cuál es la calidad de la investigación, o en fin, ya esa es otra cosa, pero creo que en general en Chile se está haciendo muy poca investigación. Los científicos a los cuales yo hacía referencia en esa reunión que tuvimos nos decían que en algunas áreas tenemos que importar científicos. Importar en el sentido de traer a chilenos que estén fuera, por ejemplo, lo que tú decías. O lícitamente en alguna área importar científicos. No tenemos muchos sismólogos afuera, hay una persona que helado con las cifras que nos dieron. Y sin embargo hay otros países que sí han desarrollado mucho y que uno de repente los mira en menos. México, por ejemplo. Los mismos chilenos que están ahí, que es una eminencia a nivel internacional, en México es impresionante lo que han desarrollado. Nosotros normalmente miramos a Japón, que también está muy adelantado. Claro, y no se explica en México porque en México tienen una situación parecida a la nuestra, ¿no? No son tan permanentemente atacados por terremotos, pero sí tienen mucho, se lo han tomado muy en serio. Y muy en serio, en el plazo de 20, 25 años, porque aquí cuando hablamos también de formación, de científicos, de expertos, de especialistas, estamos hablando de varias décadas, ¿no es cierto? No se hace de la noche a la mañana. Y sin duda que en el tema de investigación estamos muy atrasados. La investigación no es rentable, a veces sí, si va ligado a innovación, si va ligado al desarrollo de proyectos, si va ligado a patentes, si va ligado a cosas que podamos después sacarle una rentabilidad, pero cuando se hace la apuesta o se toma la decisión, indudablemente que uno no puede pensar en la rentabilidad, tiene que pensar en que hay que gastar, porque hay que asumir el costo, y ese costo, ¿quién lo tiene que asumir? Lo tiene que asumir la sociedad en su conjunto y el Estado. Y por lo tanto, en el tema del financiamiento, yo soy de los que creo que hay veces que uno tiene que tomar decisiones de qué prioriza. Y es un tema de rentabilidad a futuro. Y yo soy de los que creo que el Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad financiera, la investigación y la vinculación con el mundo. Si no, no va a funcionar. Así como años atrás, décadas atrás, en los años 50, decidieron hacer el embalse La Paloma y no era rentable, porque no es rentable, ninguno de los embalses acá, si uno mira los números, son rentables, ninguno es rentable, pero el Estado decidió hacer la inversión. Y si no hubiéramos tenido el embalse La Paloma, la crisis dramática en la que estamos hoy día, después de 8 años, la habríamos tenido al tercer año. Y sin embargo, por esa inversión, la región fue capaz de seguir produciendo hasta el año pasado sin pérdida de proyectos. Y no se había hecho el claro. Y si fuera por rentabilidad, nunca podríamos pensar en hacer el túnel del Paso de Agua Negra, porque no es rentable. Pero si uno piensa en grande, que algún día tendremos una integración física con los argentinos, que no esté supeditada a los vaivenes de la coyuntura, que gobierna este, que gobierna este otro, uno tiene que pensar en hacer un paso a Agua Negra por el desarrollo de la región. Porque el turismo, la vuelta nuestra es turística. Porque es aprovechar nuestras costas y el desarrollo portuario, porque nuestra región tiene puertos. Porque es integración y porque además hay agua. O sea, lo que les quiero decir es que en este tipo de materia, cuando se tiene que tomar las decisiones, a propósito de la pregunta que decía, usted es profesor, ¿no es cierto? La profesora, yo soy de los que digo que hay que tomar decisiones donde la rentabilidad, más que económica, es social y que es una necesidad de la sociedad en su conjunto y que lo único que puede hacer esa inversión es el Estado. Y en el tema de la educación, en todos los niveles, como yo soy convencido de que la educación es un derecho y no es un bien de consumo, el
entonces la sociedad en su conjunto es la que tiene que asumir. ¿Y dónde pongo los huevos en la canasta? En la educación pública. Y la educación pública la entrega el Estado. Entonces, yo no tengo mucho donde perderme, hay que colocar las rutas donde hay que colocar. Y si lo otro no está bien. Tiene otros objetivos, yo no voy a colocar exigencias ahí, pero sí a la institucionalidad que es financiada con recursos del Estado, sí. Es un punto de vista. Yo sé que esto que estoy diciendo a mucha gente no le va a gustar, no está de acuerdo, creen en otro modelo. Pero, como la pregunta suya fue directa, es esa. Esta discusión la tuvimos cuando se revisó el tema del endeudamiento años atrás de las distintas universidades del Estado. Por supuesto que a la derecha, y votó en consecuencia, no le interesaba darle un peso ni facilitarle la vida a ninguna universidad estatal. ¿Por qué? Porque ellos están en la consolidación de las universidades privadas y el modelo de ellos. Y como no teníamos los votos, y como teníamos senadores designados, y teníamos minorías y todo lo demás, entonces había que negociar. Esa es una situación que hoy día está cambiando no solo por la correlación de fuerza que se puede dar en el Congreso, está cambiando porque además la sociedad chilena en su conjunto está cambiando. Porque nos estamos dando cuenta de lo que significa, porque todo de una u otra manera, al contrario, frente a la argumentación que se podía dar, en muchos casos con razón, en otros sin razón, de que tampoco se puede estar destinando una cantidad enorme de recursos como si fuera un barril sin fondo a instituciones que no están entregando ni están cumpliendo con los objetivos, ni educación de calidad ni están cumpliendo con los objetivos que fueron creados. Ese es el argumento. Por gestión, por 20.000 razones. Entonces dicen, ¿por qué si al final la plata es de todos los chilenos? Tiene que haber una cierta equidad en la repartida. Entonces, hoy día yo creo que la situación es distinta. Frente al tema que ustedes están planteando, no me cabe duda que en el caso de las regiones, tiene que haber una discriminación positiva hacia las universidades estatales de parte del Estado. Tiene que haber. Yo no digo que no se entreguen recursos a las otras por la vía de becas, por la vía de posibilitarle el estudio a los estudiantes, que es lo que nos interesa a los jóvenes. Pero tiene que haber una discriminación positiva en términos de financiamiento hacia las universidades estatales. Yo sé que entre el CRUCH y las universidades estatales tienen sus diferencias, pero por lo menos están unidos para defenderse frente a los otros. He tenido la oportunidad de conversar con ambas, ¿cómo se puede decir? Directivas, llamémoslo así, de cada una de las universidades. Y efectivamente, hoy día la pelea en el tema del presupuesto y los recursos va a venir por lo que tú estás planteando, por colocar la plata donde se necesita más. Y hay una conciencia que en el caso de las regiones se necesita muchísimo más que lo que podrían ser los indicadores estándares que se pongan para todo. Porque si nos quedamos solo en eso, entonces no vamos a tener un privilegio en el financiamiento para las universidades estatales regionales. Y yo creo que se tiene que discriminar en términos positivos. Porque es un acto de equidad, ¿no? Entonces estamos hablando de que queremos descentralizar y queremos fortalecer y queremos que las regiones tengan más que decir y que hacer, hay que ir por esa línea. El tema de la acreditación es lo más complicado. Es uno de los temas más difíciles de resolver. Hasta el momento estamos ahí con el proyecto de ley que está en el Parlamento, supongo que a eso te refieres, estamos parados. Hay una diferencia muy grande, muy profunda con lo que está planteando la ministra de Educación o el anterior ministro y con lo que estamos planteando nosotros desde la oposición. El gobierno ha querido apurarlo, ha querido sacarlo como diera lugar, pero la verdad es que hay una diferencia de fondo, porque tiene que ver con la forma como se dice, con los requisitos que se tienen que establecer para la acreditación, con los años, con las calidades que se exigen, etcétera, etcétera. Hay una cosa de tu pregunta que no la entendí porque no alcancé a verla, a escucharte bien. Cuando tú planteas si se acreditaba por carrera o por universidad, la
que ser por universidad, o se puede, o por carrera. Pero que considere las carreras acreditadas, porque la base de la calidad de la docencia te da la acreditación de carrera. De carrera. El proyecto, ¿no es cierto?, tal cual está planteado por el ministro Valle, hablaba de que el 25% de las carreras, de 2 carreras por universidad, y 2 carreras por universidad en el caso de la Católica o de la Chile pueden ser muy poco para medir la calidad. Ahora, el tener solo cierto número de carreras puede ser importante porque a uno como dirigente o como directivo de la universidad te obliga a homogeneizar la calidad. Es decir, si pensáramos que cuando la comisión de acreditación tendría que examinar la acreditación de 20% de las carreras de una universidad, por ejemplo, en el caso de la Chile podrían ser 8, en el caso nuestro serían como 6. ¿Pero qué significa? Que como va a ser por sorteo, yo me tengo que preocupar que tenga la misma calidad la de pedagogía que digamos que la ingeniería en mina. A lo mejor la ingeniería en mina es mucho más rentable que pedagogía. Actualmente, ¿no es cierto?, la acreditación de carrera es voluntaria, salvo en la pedagogía, ¿ya? Y probablemente si uno examina hay una diferencia en la calidad en las propias instituciones bastante grande en las distintas carreras. Entonces deberíamos tratar en un juicio de homogeneizar. No, pensé que yo me confundí porque pensé que estabas hablando de que hoy día lo que existe es que se acredita algunas carreras de una universidad X, pero la universidad tiene muchas otras carreras y aparece como que estuviera acreditada la universidad. Y además como hay publicidad engañosa de esa universidad que dice acreditada por, y la acreditación es una sola carrera, o 2 o 3, pero hay otras 5 o 8 que no están acreditadas y que a lo mejor no cumplen con los requisitos para ser acreditadas. Entonces, por eso entendí que tú estabas planteando que lo lógico sería que se acreditara a la universidad siempre y cuando se garantice la calidad en cada una de las carreras, que debiera ser lo lógico. Ahora, llegar a ese extremo, no extremo, pero llegar a ese ideal lo veo difícil, pero me quedó claro el punto. Ahora, después del escándalo de la acreditación, a mí me parece buena la propuesta que se hace de tener una instancia de control o de seguimiento o de evaluación, por decirlo así, de qué es lo que significa para cada carrera en particular que ha sido acreditada el que estén cumpliendo con los requisitos que se les exigieron por la acreditación, porque eso sí que no se hace cada cierto tiempo una vez que cumplen los años. Y eso no está contemplado. Y me parece que es una muy buena propuesta, una muy buena idea. No sé si el ejemplo que diste de lo que vendría siendo el equivalente a una super de valores o de banco que esté en el control del día a día, pero tal vez eso debiera ser parte de la propuesta que está en la creación de la Superintendencia de Educación, pero en el entendido de que sea un control también de la calidad y no solo un control de si cumplen o no cumplen con la ley que impide el lucro y que se meta en la parte de administración de los recursos. En el tema de la calidad, que es hacia dónde vas tú, me parece que debería ser más lógico a lo mejor dejar esa atribución en una superintendencia que crear otro ente autónomo, puede ser una alternativa. Pero esto está en revisión total y absoluta. Yo lo que le pediría a ustedes es que, como hay propuestas distintas en esto, el Consejo Rector está haciendo llegar su propuesta. Se la está haciendo llegar al comando de la candidata Bachelet y también a nosotros en el Congreso. Cuando venía acá la ministra de Educación me llamó porque quiere ella tratar de buscar un itinerario o un cierto acuerdo de despacho de los proyectos de acreditación, de superintendencia y otro más no me acuerdo cuál es, pero los que tenemos en el Senado son esos. Así que ahí vamos a ver si es que hay una voluntad más positiva de diálogo y de avanzar. Y ojalá fuera posible, pero veo yo que es difícil porque hay diferencias conceptuales muy grandes. Y bueno, mientras esas subsistan, este gobierno no las va a patrocinar, porque todas estas cosas al final requieren patrocinio del Ejecutivo y habrá que esperar. Bien, yo no sé cómo estamos de tiempo. Senador, le agradecemos, vamos a terminar en honor al tiempo.
agradecemos, senador. Vamos a hacer entrega de un presente. Muchas gracias. Sí, Oye, yo agradecerle la paciencia de ustedes y que no se hayan dormido todos, porque esta es la peor hora. Yo me acuerdo que... en representación del señor Luis Palma, presidente de la Asociación de Académicos, le va a hacer el presente. Muchas gracias. Aprovechamos de agradecerle, senador. Vamos a continuar con la siguiente conferencia. Lo pedimos con un aplauso nuevamente.